Ya somos 15. Yo propondría que esperemos hasta las 1:10 máximo. Hasta las 1:10 partimos en lo formal, porque más o menos se ha ido integrando una persona cada 10 minutos. Ujú. Ahí viene Dami Sepúlveda, por ejemplo. Quedarían solamente 2 minutos. Bueno, mientras tanto les comento que esto es el resultado es una actividad que procede de un evento que se realizó hace muy poco tiempo, que es el primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica, que fue de manera completamente virtual, así como está ocurriendo este evento, digamos. Nos hemos tenido que reinventar y pasar al mundo de la virtualidad con el encuentro, y hubo gente presente de prácticamente todo el continente latinoamericano, así que ahora los que estamos acá somos criollos todos, chilenos de acá, pero tanto Max como Eduardo fueron plenamente participantes. Nos queda un minutito y tenemos ya a 15 personas conectadas. Bueno, ok, vamos a partir entonces. Eh, buen día a todos los presentes, les agradecemos que nos estén acompañando en esta sesión que es una especie de secuela del primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica que se desarrolló en los pasados meses de mayo y de junio. Hay que decir que no se había realizado un encuentro de estas características, que mezclara dos áreas de la literatura, que son la literatura propiamente tal negra y la literatura fantástica. Son dos ámbitos de lo que se llama literatura de género, que particularmente yo creo que tienen mucho atractivo entre los jóvenes y que están teniendo un desarrollo muy importante en los últimos tiempos. De Letras de Chile, más de algunos de los presentes sabe porque hemos tenido una relación con su colegio, una relación afectuosa y casi diríamos permanente en el tiempo, digamos, de cooperación y colaboración. Max Valdés aquí ha estado destacado por nuestra organización, que es Letras de Chile. Letras de Chile es una corporación que se dedica al fomento de la literatura y el libro, y Max ha sido como nuestro embajador en el colegio, Anita Flores. Es conocido allí, digamos, y conocemos a varios de los presentes, particularmente Milka Caroca y Isabel Arce, con quienes hemos estado múltiples jornadas, así que es un gusto siempre volverlas a ver y encontrar. El motivo que hoy día nos reúne es este encuentro, es contarles parte de lo que pasó en ese encuentro, hablar de las cuestiones principales, particularmente lo que se llama la literatura negra. Aquí hay distinciones, la negra es como la heredera del policial clásico, pero que es mucho más que eso, lo van a explicar Max Valdés y Eduardo Contreras. Yo soy Diego Muñoz de la corporación, también estuve en el equipo de este encuentro, pero más dedicado a los temas de fantástica. Eduardo y Max son escritores plenamente centrados en el género, que tienen muchos libros. Ocuparía toda la extensión de esta sesión si me pongo a hablar todo lo que han hecho, digamos. Entonces es más importante que nos dediquemos a conversar sobre el género, sobre las novedades que tiene
las características especiales, particularmente el desarrollo que está teniendo en Chile, porque si uno retrocede en el tiempo, si volvemos atrás la línea de tiempo y la volvemos a, qué sé yo, el año 90, probablemente no vamos a encontrar ni la mitad de los autores que hoy día existen. Así que dicho esto, a manera de introducción, le voy a ofrecer primero la palabra a Max Valdés. Ok, ¿me escuchan bien? Esa es la pregunta que uno hace cada vez que hace una clase. ¿Me escuchan bien? Mm. ¿Se escuchan? Esa es la tónica. Bueno, yo quisiera, primero que nada, agradecer, por supuesto, al Juanita Fernández Solar, que se ha transformado, como decía Diego, en nuestros aliados permanentes, ¿no? Una buena colaboración. Y eso es muy bueno, tanto para los alumnos y como para nosotros como escritores, digamos, sentirnos un poquito vivos, ¿no? Que tiene sentido lo que hacemos, ya más allá del ejercicio solitario del escribir una novela, ¿no es cierto?, sino que poder también compartir la experiencia y entregar alguna herramienta y conocimiento a los alumnos que justamente ahora están en la plataforma, digamos. Bueno, hay que hablar del cuento policial, ¿no? Primera cosa, y la literatura negra, digamos, ¿ya? Y creo que ahora decía la Almir ayer, debiera decirle literatura choquita, ¿ya? Con estas cosas absurdas que salen de repente. ¿M? Bueno, partamos con el género policial. En realidad se trata de un subgénero dentro de la narrativa, ¿no es cierto? Es como una especialidad. ¿Hay algún antecedente remoto de lo policial en las historias de crímenes? Ya, desde el principio de la humanidad, en la Biblia vemos cómo Caín y Abel se enfrentan entre hermanos, ¿no es cierto? Y uno asesina al otro. O sea, el crimen es una figura presente desde el principio de los tiempos en la humanidad. ¿De acuerdo? Ya sea dentro de la cosa mítica, como también dentro de las primeras civilizaciones. Entonces, no nos llama la atención que nos provoque tanto entusiasmo de repente ver una serie policial en Netflix o en un canal cualquiera. Ya hay un arrastre, hay un interés, ¿no es cierto?, perverso, ¿no?, de los espectadores o los lectores por entrar en el género policial o negro, ¿no es cierto? Está Caín y Abel, pero además hay una novela de Dostoyevsky que se llamó Crimen y Castigo, que también es como célebre, que justamente nos plantean lo más ruin de la condición humana, ¿no? Que es el asesinato, matar a alguien. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene matar a alguien? ¿Por qué se hace? ¿Ok? Yo creo que nadie mataría a un perro. Yo veo a un perro atropellado y me conmueve. Si yo llego algún día a atropellar a un perrito, espero que no, también me va a producir algo. O sea, matar a un animal ya me produce un deterioro gigantesco, ¿ya? ¿Cómo sería si yo matara a un ser humano? ¿Ya? Por supuesto que eso desestabiliza, ¿no? Eso desorienta, ¿ya? Digamos además que desde el género policial nace con la creación de la policía, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XIX y básicamente en Inglaterra, ¿ya? Es por lo tanto un género urbano, de ciudad, ¿ya? No es rural, ¿ya? No es un género, no sé, que esté depositado en territorio alejado, ¿no? Periférico, no, es de la ciudad misma. Es un género de literatura popular, por supuesto, así partió, como un género para las masas, ya antes, y incluso antes del cine y la televisión. De hecho, había una serie que yo era niño, mi papá tenía unas novelitas cortitas que eran novelas policiales, Bruguera, y que uno se echaba en el bolsillo. No sé si recuerdan, y que se compraban por montones. Era la novela de western, por un lado, y la novela de policial. De esa cosa me acuerdo claramente. Y eso forma parte de nuestra formación como lectores, digamos. Por lo general, por supuesto, estas ediciones que yo les digo eran ediciones baratas, con papel de mala calidad, y sin embargo las portadas eran a todo color, llamativas, ¿no? Eran bien eh, hechas como a mano, ¿no? No había mucha fotografía, esto estaban dibujadas, aparecía sangre, un cuerpo en el suelo, en fin, tantos recuerdos. Ahora, autores destacado, ¿ya? Dentro del policial, Poe, Edgar Allan Poe, ahí está la fecha de nacimiento y de muerte, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y George Simenon.
¿Quién era Poe? Poe era un poeta, ¿ya? Y un periodista norteamericano, ¿ya? Que es el autor del primer cuento policial de la historia. El primer cuento policial se inaugura esto con los crímenes de la calle Moria, ¿ya? Donde ahí él levanta un detective, un investigador, es Augusto Dupin, ¿ok? Él es el que investiga este extraño caso, ¿no? En una residencia de esa calle, ¿ya? Em, Estableció los formatos típicos del género, un narrador, por un lado, quien narra, que cuenta, el formato de la deducción, el enigma en el cuarto cerrado, el uso de crímenes reales y el entretenimiento. Eso se abre paso. Después está este otro autor lo conocen, Conan Doyle, ¿ya? Perdón, Conan Doyle, que, perdón, no sé, que es novelista inglés, ya creador del más grande y popular detective literario de la historia, Mr. Sherlock Holmes, ya, Sir. Autor de 4 novelas que yo recuerdo y más de 56 relatos, ¿no? Muchísimo, ¿ya? Y estos eran narrados no por él, sino que por su ayudante, el doctor Watson, ¿ya? Y se han hecho películas y series de TV con sus novelas y relatos. Hasta el día de hoy, este sigue siendo un motivo de entretención, ¿no? De acercamiento al género policial. De hecho, hay series de TV todavía de Sherlock Holmes, ¿no? En momentos más bien actuales. Aquí están algunos actores que en la televisión, ¿no? Han interpretado a los investigadores, detectives, ¿no? Está Basil Rathbone y Peter Cushing, o Cushing. Ese es muy conocido, es clásico, ¿no? Eh, Ahora, hay otra persona también que es Agatha Christie dentro de lo femenino, ¿no? También novelista inglesa. Ven ustedes la importancia que tiene la novelística inglesa en la novela policial, ¿ah? Más bien la lengua inglesa, porque por un lado está Poe, que es norteamericano, hablan en lengua inglés, y también están estos detectives, ¿no? Estos autores también ingleses. Entonces, importante ese detalle, ¿no? Ella es creadora, Agatha Christie, de uno de los detectives más populares, Hércules Poirot, y de la más querida mujer detective, la señorita Marple, ¿ya? Autora de 66 novelas y más de 150 cuentos del género policial, aparte de obras de teatro y novelas románticas. Gran superventa hasta el día de hoy, ¿ya? Hay una novela muy conocida que se llama Los 10 Negritos, ¿ya? Que muy conocida y que siempre está en librería, donde uno vaya. Yo me acuerdo que con Diego estuvimos en Resistencia, ¿te acuerdas? En el norte del Chaco alguna vez, y la librería estaba, estaba ese libro, estaba bien negrito, o sea, en cualquier parte uno encuentra ese libro, ¿ya? Y también se han hecho películas y series de TV con sus novelas y con sus relatos, ¿ya? Aquí un poco Hércules Poirot y la señorita, ¿no? Maple. Ahí está. Imágenes, ¿no? Tomadas del cine. Ahora, hay otro escritor que es francés, ¿ya? Que es Simenon, Georges Simenon, en realidad es belga, ¿no? En la parte francófona de Bélgica, ¿ya? Él creó al comisario Maigret, ¿ya? De la policía de París, ¿ok? También 75 novelas, 28 novelas cortas con el comisario Maigret, ¿ya? Autor de otra novela de crímenes y de temas sociales, y también un colosal superventa, ¿ok? Em, Eso en cuanto al policial, ¿no? Pero dentro del policial hay otra derivación, ya que es el género negro, ¿ya? Y este nace en Estados Unidos, pero en los años 20, 30, por ahí, ¿no? Con diversos autores que no se interesan tanto en el detective, la figura de Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Maigret y todo eso, sino que más bien se interesan por la figura del criminal, ¿ya? Ese es el interés de estos autores, en entrar en lo peor del ser humano, ¿ya? Se expande especialmente a través del cuento corto en las revistas llamadas pulps en aquellos tiempos, por la mala calidad del papel, ¿ya? Y hubo tres grandes autores que todavía se leen: Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Cornell Woolrich, ¿ya? ¿Quién era, por ejemplo, Hammett? Ahí está la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. El creador de los detectives Sam Spade y el agente de la Continental, autor de novelas y cuentos. Su La cosecha roja, del año 27, es considerada el inicio del género negro o noir. Otra obra suya bien conocida es El halcón maltés, ¿ya?
Considerado uno de los mejores estilistas del género en la narrativa norteamericana. Chandler murió el año 59, es un poco más joven, autor también novela y cuento, creó el detective Philip Marlowe, el investigador privado duro, mal hablado, ¿no? Y ahí vamos a ver después características de este nuevo personaje, ¿no? Porque es muy atractivo, ¿ya? Es como que se infiltra, ¿no? Es como que tiene que ser igual que los malos para poder investigar. Ya se cuela, ¿no? Es un impostor que para descubrir el crimen o las causas del crimen tienen que entrar en el asesinato, digamos, entrar en el lugar donde se cometió el crimen, disfrazado, ¿no es cierto? Ocupando una identidad falsa muchas veces. Y eso lo hace atractivo, ¿ya? Chandler teorizó sobre el género negro atacando a la novela inglesa de Enigma en su ensayo El simple arte de matar. Ese ensayo está disponible en la web, muy interesante, ya porque un poco ahí hay una discusión muy importante entre lo que es el negro y por otro lado los padres de la novela policial inglesa, ¿no? El simple arte de matar, que además el título es muy atractivo, ¿no? Trabajó también como muchos autores negros como libretista, ¿no? Libretista del cine de Hollywood de aquella época. Cornell Woolrich, murió en el año 68, usó el seudónimo de William Erich por razones editoriales, es un escritor de vida trágica. Ya es homosexual reprimido, alcohólico, retraído, sufrió la amputación de una de sus piernas, todo eso le volcó en sus intensas novelas breves. ¿Ya? Todo eso está en su novela. No usa un detective como protagonista, ¿ah? Eso es importante, ¿ah? Ahí se arranca un poquito, ¿ya? Tiene una serie con la palabra negro, El negro sendero del miedo, La novia vestida de negro, Ángel negro, sí, una serie de títulos, ¿no? Que le gustó poner siempre la palabra negro. Es el autor del relato La ventana indiscreta que se fue llevada al cine por Alfred Hitchcock. No sé si lo tienen que haber visto esa película, ¿ya? Película clásico, ¿no? Ese era Cornell Woolrich, ¿ya? Ahora, mujeres por supuesto que hay, y muchas. Está Patricia Highsmith, tremenda escritora. La primera novela, El cuchillo, ya una novela que escribió muy joven, ya escribió Extraños en un tren también, el misterioso caso, el señor Ripley, el personaje, en fin, una autora de mucha calidad. Está Ruth Rendell también, inglesa, ¿no? Que escribió, ¿cómo se llama esta historia? De un secuestro de un niño. No me acuerdo el título, pero secuestran a un niño y tienen que investigar a los secuestradores. Está Ellis Peters, o Peters, inglesa también. Asa Larsson, que es contemporánea nuestra, que es sueca. Fred Vargas, francesa, ¿no? Y en Argentina está Claudia Piñeiro. Algunos de mis preferidos, para mi gusto, Elroy, el mejor. Los Ángeles Confidencial, L.A. Confidencial, no sé si conocen ese título. Cervanenko y Camilleri, que son italianos, Vázquez Montalbán, español, Marcaris, que es griego, y Fonseca, por supuesto, el gran escritor brasileño, ¿no es cierto? Muerto hace muy poquito rato, ¿no? Creo que murió hace 2 años atrás, Diego, ¿no es cierto? Fonseca, sí. 2020, 2020, el ahora año pasado. el año pasado, mira, gran, tremendo autor, ¿ya? Ahora, autores chilenos, por supuesto que lo hay. Partamos de Alberto Edwards, ¿no es cierto? Creador de Román Calvo, el detective, ¿no? Que es un poco el Sherlock Holmes chileno. Está el comisario René Belgara, que fue un comisario de la policía, tal cual, y que escribió algunos relatos reales, digamos. ¿Ah? Todavía tengo por ahí su libro. Está Ramón Diaterovich, nuestro autor más reconocido, ¿no? En Chile y en todas partes, con la saga del detective Heredia. ¿Ya? Yo creo que lo conocen los jóvenes, porque han hecho cómics, han hecho novela gráfica, en fin, un montón de cosas. Roberto Ampuero, aunque a algunos les duela nombrarlo, autor de varias novelas con su detective Cayetano Brulet. ¿Por qué lo puse? ¿Ya? Porque Cayetano Brulet fue importante. Como decía Diego, a los 90 aparecen por primera vez un montón de autores de novela policial o novela negra. Y ahí aparece, estaba ya Heredia, pero aparece en segundo lugar Cayetano Brulet. ¿No es cierto? Y ahí eso sirve como impulso para arrastrar un montón de autores que vienen atrás. Nada más que por eso. Bueno, ahí está Colil, tú lo conoces a todo, Eduardo, está José Gay, por supuesto, Gonzalo Hernández, Toño Frey, Eduardo Soto Díaz, Eduardo Contreras, que es mi compañero que está aquí, Julia Guzmán, Gabriela Aguilera, entre muchos otros.
¿Ya? Ahora, importante decir esto, los elementos propios del policial son los siguientes. Hay un delito, hay una investigación, hay un culpable y hay un investigador. Esos elementos tienen que estar sí o sí en la novela. La investigación suele estar a cargo de un detective que puede ser un profesional o no, es decir, un policía o un detective privado, o de un personaje que, sin ser profesional, investiga y devela a través del razonamiento quién es el culpable, cómo lo concibió, ejecutó el delito y por qué lo hizo. Esta es importante porque la novela contemporánea, la que se escribe hoy día en Chile, las que escribe Eduardo, Cecilia, su mujer, justamente el detective como que pasa en un nivel y aparece un periodista, por ejemplo, investigando un crimen, aparece un familiar investigando un crimen, ¿ok? Aparece otra figura, ¿ya? Que puede tomar el rol de investigador. Ahora, un rasgo de los cuentos policiales es el uso particular del suspenso. El narrador eh, suele dar indicios de lo que sucedió, pero el lector en un principio no puede reunirlos en una sola explicación. Cuando el detective explica el caso, generalmente al final, esos indicios se vuelven significativos para el lector, quien logra ponerlos en relación y comprender, por lo tanto, los hechos. Eso desde el punto de vista del lector. Ahora, aquí lo que decía el Diego al principio, hay dos grandes tipos de género policial. Uno, el policial detectivesco o de enigma, que es el clásico, y que se centra en la figura del detective, Holmes, ¿no es cierto?, que trata de reconstruir el camino que el delincuente siguió para cometer el delito. El detective posee un carácter frío, calculador, resuelve el enigma mediante el razonamiento, la deducción lógica, que es sustentada luego mediante las pistas. Para él la resolución es casi un juego mental, y el detective utiliza la lógica o la deducción para su resolución. Es astuto, racional, observador. Ejemplo, el clásico Sherlock Holmes, ¿ya? Y los que nombramos anteriormente. Relato de esta categoría. Uno, Quiroga, Horacio Quiroga, un autor multifacético, tiene un cuento policial, El triple robo de Belmore, ¿ya? Conan Doyle, por supuesto, de la Compañía Blanca, y hay un cuento para niños, que un policial para chicos, que se llama El chocolate, que es de Carmen Spezzani, ¿ok? Se puede ver también en internet, son cuentos muy cortitos, es para que los chicos se inicien en el relato policial. Esa era una, el policial detectivesco, y la otra, y con esto terminamos, ya el policial negro. ¿Ya? Se centra más en el delito mismo y en las causas psicológicas y sociales que llevan a su autor a cometerlo. El investigador en este tipo de relato trabaja para la paga. Suele ser un detective privado o un ex policía. Es un detective rudo, práctico, violento a veces. No duda en golpear o usar su arma. A menudo se mezcla entre los criminales y se maneja con los mismos códigos. Este detective o investigador no resuelve los crímenes desde la comodidad de su despacho, sino que se mete dentro de los territorios de los delincuentes y de esa manera irá resolviendo el crimen. Es un hombre de acción y además arriesga su vida. En general, en este tipo de policial se sabe desde el comienzo quiénes son los criminales. Lo que se busca saber entonces y determinar es cuál es el móvil, cuáles fueron las razones que llevaron a cometer ese crimen. Aparece una fuerte crítica social y deja en evidencia la corrupción, la violencia que persiste en las grandes ciudades. ¿Ya? Chile, estas últimas décadas, ha estado lleno de corrupción, lleno de un montón de cosas que han pasado impunes. El día de ayer o antes de ayer vimos que todos los casos, el caso SQM de la corrupción por la compra de los políticos, quedó en nada. ¿Ok? Este, para nosotros los escritores, es material de trabajo. O sea, tenemos que escribir sobre eso, porque cómo ya que ya que la justicia no soluciona y no resuelve casos, bueno, la literatura puede hacerlo y los puede delatar, ¿ok? Y de manera bellamente escrita, ¿no? eh, como literatura seria. Bueno, en el caso del negro tenemos el alcohol maltés, que ya se lo nombré, el largo adiós de Raymond Chandler y el factor delta de un gran escritor que se llama Mickey Spillane. No sé si lo conoces, Diego. Mickey Spillane es un tipo genial. Y como decía, su género surgió en la década del 20, del 30, justamente cuando fue la caída de las bolsas, etcétera, donde aparece en ese momento la ley seca. ¿Se acuerdan de Elliot Ness, que, era el que todos vimos en la televisión algún día, siendo niño? Bueno, Elliot Ness está ahí, ¿ya? Y
Y proliferaron en ese momento los gángsters y, por supuesto, los negocios turbios. ¿Ya? Estos escritos retratan, por supuesto, la vida de los suburbios, de los barrios marginales, de la zona de los puertos, de la prostitución, etcétera. Hay muchos elementos que uno puede ver. Y para finalizar, un monito que habla de un poco los elementos que tenemos que descubrir cuando leemos y cuando queremos escribir. Hay un hecho delictivo, cualquiera sea, puede ser un asesinato, pero también puede ser un robo, un desfalco, ¿ya? La compra de los políticos, por ejemplo, Sokimich, ahí está el hecho delictivo, ¿ya? Hay un enigma, quién lo hizo, cómo lo hicieron, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Hay personajes recurrentes como el detective, por ejemplo, o el ayudante. ¿Ya? Muchas veces el ayudante es el lector. Uno se siente más cercano al ayudante que al detective, ¿no? Parece que él está más cerca de lo inocuo, ¿no? Es más ingenuo, ¿ya? Y nos ayuda un poco a resolver el caso, ¿ya? Por otro lado está la víctima, que en este caso es la sociedad entera, ¿no? El país, porque la corrupción nos afectúa a todos, ¿no? En el caso SQM, pero si fuera un delito, un asesinato, por ejemplo, de este químico de la DINA que fue asesinado en Montevideo, creo, ¿se acuerdan o no? Ahí hay un caso también interesante. Ahí hay un negro. Ahí se puede escribir sobre el negro, ¿ya? Hay sospechosos, hay testigos, ¿ya? Hay todo este universo. ¿Se acuerda usted de Liliana Hacker, que era esta soplona que tuvo la DINA? Y que hubo muchas Lilianas Hacker que trabajaron para la DINA, ¿ya? Pero había una que se llamaba, el apellido se llamaba Mónica Lagos Aguirre. Ya, ese caso, ella estuvo implicada en el crimen de Orlando Letelier. Bueno, yo extraño que no haya ningún autor que escriba sobre eso. ¿Te fijas? Ningún autor de negra que esté escribiendo sobre eso, cuando todavía está vigente. ¿Te fijas? Hay tanta material para escribir porque la sociedad nuestra, chilena sobre todo, ha sido ha proliferado todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería transmitir para que empezáramos la conversación con los profesores y con los alumnos. Eso, gracias. Gracias, Max. Has hecho un recorrido muy completo por el mundo de la literatura negra, así que yo recomendaría que le pudieras mandar a Mica y a Isabel esa PPT para que la puedan compartir, porque hay ahí mucha historia. Y bueno, por cierto, siempre está la visión personal de quien lo hace, pero es importante porque también yo encuentro que coincido con muchos de los nombres que tú citaste, porque son muy buenos puntos de partida para leer, digamos, para entrar en ese mundo. Así que, dicho esto, le ofrezco la palabra a Eduardo Contreras y después Gracias, comenzamos las Diego. preguntas. Pueden ir preparando preguntas y Gracias, para Diego. nuestros invitados de hoy. ¿Ah? Yo voy a ser bastante breve porque la presentación de Mac fue muy completa, muy buena. Varios temas que yo tenía en la cabeza, Mac ya los abordó y hasta con dibujos, así que voy a tratar de centrarme en cosas que no haya dicho, como para complementar más bien. Eh, yo creo que es interesante cómo Max presenta todos los elementos que deben estar en un cuento policial o negro, o novela policial o negra. Yo quisiera complementar con cosas que tienden a no estar, con cosas que han sido como vedadas, así como ha habido varios autores que han hecho como especie de mandamientos o reglas. Uno de los primeros, el padre Ronald Knox, que plantea un decálogo o mandamientos de la ficción detectivesca, donde dice varias cosas que en general se han tendido a respetar a pesar de todo el tiempo que ha pasado y todas las evoluciones que ha tenido el género. Por ejemplo, que el criminal tiene que ser alguien que aparezca mencionado en la novela en algún momento, no puede aparecer al final por primera vez el criminal. Eh, También que eh, eh, no se usen elementos no descubiertos, por ejemplo, venenos que nadie conoce, que algunos de estos mandamientos se han violado a veces. Por ejemplo, hay uno que es que no sea el detective el que comete el crimen, hay novelas en que pasa eso, y otro es que no sea el escritor el que narra el que comete el crimen. Agatha Christie fue una de las primeras que violó ese
ese mandamiento hay una novela en que el narrador es el asesino. No recuerdo ahora todo el decálogo completo, les mencioné como 4. También que no pueden haber huellas, pistas, indicios que no le lleguen al lector. O sea, el lector tiene que manejar más o menos la misma información que el detective, lo cual hace entretenido el juego porque se supone que a lo mejor el lector en algún momento puede empezar a intuir lo mismo que intuye el investigador y adelantarse a la conclusión. O sea, no se deben ocultar pistas. Hay otra regla importante que es como no usar, salvo caso de extrema necesidad, trucos como que haya un mellizo o un doble, que eso explique que una persona está en un lugar y a la vez en otro. En fin, ustedes pueden mirar ahí, pueden googlear padre Ronald Knox y se van a encontrar con este decálogo de cosas que supone que no deben estar, pero muchas... hay otra que es que la solución del enigma no puede ser algo fantástico, o sea, quedarnos como dentro del mundo del realismo. Eso también ha ido desapareciendo en la medida que el mismo Diego mencionaba que se ha producido fusión entre lo negro y lo fantástico. Entonces, claro, varias cosas del decálogo van quedando obsoletas y añejas. Hablo de cosas que tienen aproximadamente un siglo. Entonces, ese era un comentario que quería hacer que sobre lo que algunos autores han mencionado de lo que no debe ser policial y negro. Y lo otro es profundizar un poquito. Max se refirió con bastante detalle al tema de la diferencia entre el cambio que se produce al pasar al género negro con respecto al policial más clásico. En el policial más clásico, digamos, están los autores que mencionó preponderantemente, Poe, Conan Doyle, Agatha Christie. Cuando pasamos al género negro con Hammett, Raymond Chandler y otros, fundamentalmente en Estados Unidos, la pregunta de respecto al quién es el asesino, que es como la clave en el género policial tradicional anterior, pasa a ser sustituida por preguntas sobre cómo y por qué. Y el cómo y el por qué tiene mucho que ver con que este toque de crítica social que mencionaba Max, porque se empiezan a buscar culpables que a veces más o menos intuye dónde están, y las preguntas por lo tanto pasan a ser más bien cómo mataron, por qué mataron, teniendo ya alguna idea previa de dónde venía la mano del asesino. Hay una cita que estoy buscando acá que refleja bastante bien eso para leérselo. Espero encontrarla. Acá. Es un personaje de... quiero agregar aquí de paso a un autor, coincido con los autores preferidos de Max y agrego a Paco Ignacio Taibo II, un escritor mexicano, y agrego a Leonardo Padura, escritor cubano, a la lista. En el caso de Paco Ignacio Taibo II, tiene un personaje que es un escritor metido a policía, que dice, y cito acá, el neopolicial es una novela de crímenes muy jodido, pero lo importante no son los crímenes, sino, como en toda novela policial mexicana, el contexto. Aquí pocas veces se va a preguntar uno quién los mató, porque el que mata no es el que quiere la muerte. Hay distancia entre el ejecutor y el ordenador, por lo tanto lo importante suele ser el porqué. Muchas novelas negras quedan bien retratadas en esa frase, donde a lo mejor no es tan complicado llegar al brazo ejecutor del crimen, sino que la pregunta va a quién estaba detrás de ese brazo ejecutor. Y ese quién está detrás suele tener que ver en el género negro con las cúpulas del poder. Las cúpulas del poder ya sea económico, político, militar, y ahí está ese aspecto de crítica social. Bien, eso solamente yo quería agregar como para complementar un poquito la excelente presentación de Max. Bueno, excelente, Eduardo. Sí. Esas reglas, como dicen, las reglas están para ser violadas también. No va quedando casi ninguna de esas. Ya no va quedando ninguna. Yo entré infringiendo al tiro porque escribí desde lo fantástico, digamos, o sea, introduje lo negro, lo fantástico, así que está bien. Yo quisiera dar espacio aquí a algunas preguntas para aprovechar la presencia de Eduardo y de Max, digamos, dos autores tan
experimentados y ilustrados en este género. Así que es un lujo tenerlos a ellos y poder preguntar. Así que se abre la opción. Pueden hablar también por el chat, ¿ah? Si no quieren hacerlo aquí, pero abierta la invitación, así que se ofrece la palabra. Oh, no hay ninguna pregunta. Quedó todo claro. Soy papá de Cecilia. Hola. Eh, Bueno, Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por este pequeño refresco de memoria. He leído bastantes libros y me gustó mucho que me refrescaran la mente porque eso es bueno entrar en este sistema que para uno que es viejo, bastante bueno. Y a la vez, esta exposición preciosa que me acaban de dar de cultura es muy, muy saludable para la parte mental. Y felicitar a la señora Isabel, a la señora Mirka también. Muchas felicidades a las dos personas que acabo de nombrar. Ellas son del mismo colegio donde mi hija imparte clases de diferencial. Así que las felicito y le deseo mucha felicidad a cada uno de los exponentes. Muchas gracias por refrescarnos la cultura que está dormida. Gracias. bueno, agradecido, estimado. Su presencia y sus palabras son muy bien acogidas por nosotros, que lo que queremos es estimular justamente la cultura, la literatura y la lectura. Así que muchas gracias por sus palabras. Yo quería hacerle una pregunta y no le advertí de esta pregunta a Eduardo ni a Max, ¿ah? Ya que no hay pregunta, voy a preguntar yo a mi gusto aquí. Y una pregunta difícil. Uno dice, mira, me gustó lo que dijeron ustedes dos. ¿Qué novela les recomendarían a a un joven de hoy o un adulto de hoy? O sea, ¿cómo introducirse? ¿Cuál es la primera novela que yo debería leer para quedar convertido a la necesidad de convertirme en un glotón de la literatura negra? Así que, a ver, partamos por Max. La verdad es que, la verdad es que, bueno, yo nombré los autores, ¿no es cierto? Nombré varios autores, y a mí una novela que me marcó en el género fue la novela de Patricia Highsmith, que se llama El Cuchillo. Porque es una historia, yo no la conocía a ella, la leí con, no sé, mucho tiempo atrás, mucho tiempo, ¿ya? Eh, Me pareció tan bien construida la novela, me pareció tan interesante el asesinato y la coartada que dura toda la novela. Un tipo asesina a su ex, ¿ok? Y para hacer la coartada, se va al cine, compra el boleto, ingresa al cine, sale por atrás, ¿ya? Y, eh, y asesina a su exmujer, ¿ok? Entonces, estaba la coartada, siempre estuvo, digamos, y todos lo vieron entrar al cine, como el cine se apaga las luces, nadie podía decir que no lo vio, ¿te fijas? Entonces, el detective, que es es la novela clásica, ¿no? Es un detective que es como periodista, ¿no? Ya, escritor de la crónica negra de los diarios, él empieza como a buscar qué pasó con este hombre, ¿ya? Y, y cómo llega a delatarlo es genial, porque es un ejercicio casi ajedrecístico, ¿no? Cómo empieza a juntar las piezas, empieza a entrevistar a mucha gente, es notable, ¿ya? Ella la escribió cuando tenía apenas 17 años, creo, el primer borrador, lo publicó a los veintitantos, o sea, era muy joven cuando hizo esa novela, o sea, me pareció genial. Y esa novela tiene ese atractivo, que está muy bien escrita, con un lenguaje muy cercano al lector, no hay ninguna complejidad en la estructura oracional ni gramatical. Está muy sencilla. Un adolescente la lee sin ningún problema, ¿ya? Y sobre todo tiene profundidad, mucha profundidad. Y yo creo que esa novela para mí fue inolvidable. Por supuesto que hay una más difícil que se llama Crimen y Castigo, y ya la nombré, de, de un- de los
los rusos dramáticos, ¿no es cierto? Esos que escribían 1000 páginas mínimo, y a partir de eso tenía sentido. Claro, yo también recomendaría después Crimen y Castigo, pero como una segunda lectura, ¿eh? Partiría por algo más sencillo que El Cuchillo, y luego, por supuesto, Raskolnikov y la historia de Sonia, ¿no es cierto? Y el detective, nuevamente, que está ahí metido, ¿ya? Esas serían las dos que para mí me parecen fundamentales. Bien, Max, muchas gracias. Gran Eh, recomendación, ¿no? Patricia Highsmith es una grande, sí, me acuerdo. No sé, yo creo que lo sí. primero que leí de ella, Extraño en un tren, puede ser, ¿o no? Sí, Mm, sí. Yo creo que eso es lo sí. primero que leí y sí quedé como noqueado, así, porque es muy renovadora, gran prosista además. Eduardo, por favor. Sí, yo recomendaría como, o sea, si es como para alguien que se está metiendo eh, por primera vez, quizás es importante algo local, por esto de que nos haga sentido y que tenga que ver con nuestra historia. Yo recomendaría La ciudad está triste, por ejemplo, la primera novela de Ramón Díaz Heterovich que ha sido mencionado acá, que tiene la gracia de si alguien se está metiendo por primera vez de que es una novela breve, más breve que las que escribió Ramón después. Entonces una novela de lectura más fácil, no es tan extensa, y que tiene el mérito también de reflejar un periodo histórico importante de nuestra historia, que es la época de la dictadura. Con el mérito además de que es una novela que fue publicada en esa época, y por lo tanto hay una serie de cosas que uno lee ahí en código que son críticas a lo que está ocurriendo en Chile. Recomendaría esa como por la raíz local que tiene y también por lo que ha significado, porque efectivamente la irrupción del género negro en Chile, yo diría que parte con esa novela. Antes, en la secuencia que nos mostraba Max, hubo policial antes, como Edward, René Vergara, pero la primera, que es más del género negro, es esa, y después una explosión de muchos autores y autoras a partir de esa primera novela. Entonces, recomendaría esa. Ahora, si a alguien le interesa leer algo más actual, del mismo autor me voy de un extremo a otro, en vez de la primera a la última, que es La cola del diablo, que tiene que ver con crímenes y delitos más recientes, como las cosas que lamentablemente, y no hago spoiler al decirles lo que voy a decir, los delitos que tienen que ver con el comportamiento de la jerarquía eclesiástica, con los niños. Ese es el tema de la cola del diablo, por eso el título. Así que me quedo con esas dos. Gracias, No, sí, Eduardo. no son necesariamente, diría, las mejores novelas policiales que he leído en el mundo, pero creo que es importante que son muy buenas y definitivamente entre las chilenas esas dos. Claro, si uno empieza a pensar en los clásicos, en los inauguradores del género negro, qué sé yo, es otro ranking, ¿no? Pero como pensando en recomendaciones para primeras lecturas, recomendaría esas dos. Bueno, siempre una recomendación implica una selección que Mm. uno hace eh, eliminando a otros, pues, o sea, Claro, lo claro, que uno le empiezan a importante es el pegar género, inmediatamente. Sí, chuta, dejé pero fuera a son, fulano, me engana. pero son todas muy buenas recomendaciones, digamos, o sea, por ahí se puede partir, digamos, en cualquier caso. Les, eh, ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Por favor, aquí estamos a sus órdenes. Yo quisiera preguntar si acaso hay alguna novela que trate sobre el tema del narcotráfico como una manera digamos, de demostrar este problema, que no siempre la policía resuelve situaciones así. Si se le ha hecho alguna especie de denuncia a través de la literatura al grave problema del narcotráfico que es una amenaza en América Latina y, bueno, en Chile. Yo pregunto si en Chile, porque ya me he informado que en Colombia sí y en México sí hay literatura
que de alguna manera denuncia estas organizaciones. Claro, Y gracias. que son Veamos qué, absolutamente ilícitas. veamos qué nos responden aquí nuestros entrevistados. Veo también para acumular que Estrella Navarro tiene la mano levantada, así que acumulemos aquí las preguntas. Estrella, te Sí, escuchamos. tengo una duda, o si alguien tiene como así problemas, como que quiere tener experiencia así como en lectura de política y que diga la verdad, porque no todos dicen la verdad, porque tienen que medir sus palabras y todo. ¿Qué libro recomendaría para poder tener una experiencia así de libro político? Perfecto. Bueno, resumo lo que hemos escuchado hasta aquí, digamos, y yo diría tres cosas, digamos. El tema del narcotráfico en Chile, si hay novelas que lo hayan tratado. Hay autores que se dedican a eso. El caso Elmer Mendoza, por ejemplo, en el caso de México, es quien trata eso, pienso yo, de muy buena manera. Pero la pregunta acá en Chile, novelas que digan, establezcan la verdad política. Aprovecho de descartar de paso a Roberto Ampuero en este ámbito. Y preguntan también novelas de casos criminales en Londres, porque hay unas cuantas, digamos. Así que, a ver, partamos por Eduardo, al revés. A ver, el narcotráfico en Chile, yo la que conozco es Ciudad Berraca, que es un libro, estaba tratando de acordar el nombre del autor porque lo leí hace como 2 años, me lo prestaron, lo devolví, no anoté. Rodrigo Bañados. Rodrigo Ramos Bañados. Rodrigo Ramos Bañado, sí. Sí, sí, Ciudad Berraca. Tiene que ver con, es una novela bien interesante, está ambientada en Antofagasta, y está todo el tema del narcotráfico y la estigmatización de los emigrantes, en particular de los emigrantes colombianos. Esa por mencionar una. Respecto al tema de las novelas que planteen lo político, ahí hay varias, si es que uno quiere buscar dentro del género negro, porque habíamos comentado esto de que el género negro tiene mucha relación con la crítica social y la crítica a los poderes en general. Entonces eso está en un montón de novelas negras chilenas, por mencionar algunas, así si uno se va hacia atrás, Manos al Fuego, de José Gay, gran escritor fallecido el año 2020, no, miento, el año 2019, retrata muy bien el periodo de la dictadura y las acciones de la CNI en esa época. Cualquiera de las que les mencionaba de Ramón Díaz Heterovich, entre la primera y la última, abordan siempre realidades que están ocurriendo lamentablemente en nuestro país, como corrupción, tráfico de influencia, tráfico de armas en el ejército y esas cosas así como que tienden a no salir en la prensa. Respecto a ambientadas en Londres, bueno, cualquiera de Conan Doyle con Sherlock Holmes tiene esa ambientación del Londres de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Eso, me quedo ahí para darle la palabra a Max. Bien. Max. Sí, yo creo que, mira, en el ámbito del narcotráfico, yo creo que aún hay producción que tiene que escribirse. Yo creo que se ha escrito muy poco todavía, ¿ya? No una cosa que, que afecte inmediatamente a los escritores locales. Está afectando, pero aún no tanto, ¿ah? Lo que afectó más a los escritores locales fue el tema de la dictadura militar y el inicio de la democracia. Como que en eso se ha gastado mucha inversión de creación novelística, ¿ya? También conocí el libro de Rodrigo Ramos Bañado, el periodista de Antofagasta, que tú nombraste, ¿no es cierto? Y uno de los pocos que trata el tema. Ahora, no sé si ustedes están de acuerdo, pero 2666, la novela de Bolaño, Sí. ¿no es cierto? El capítulo de Ciudad Juárez, ese Sí. también trata
cruelmente el narcotráfico. Ya, si bien está ambientada en México, ¿no es cierto? Eh, pero finalmente habla del tema, digamos, y lo escribe un chileno, ¿no? ¿Verdad? No Elmer Mendoza, que sí es mexicano, y que también escribe de narcotráfico, ¿ya? Yo creo que está viéndose el tema, está en producción, ¿ya? Ahora, en cuanto al tema de lo político, bueno, es que es difícil la pregunta, o sea, ¿cuál es la verdad? Digamos, ¿quién tiene la razón? Un poco, ¿no? Es difícil ser mediador, digamos. Em, claro, y tú lo conoces y la conoces, Eduardo, hay una novela que escribió la Julia, Juego de Villanos, que justamente habla contra la casta política de la derecha, ¿no? La derecha que no era militar, no estaba en la cúpula, pero tenía el poder económico, y de alguna forma robó terreno en el sur y propiedades, hizo un montón de negocios que se hicieron multimillonarios, muchos hasta el día de hoy, y nadie les dijo nada, ¿ya? Esa novela es política, por supuesto, pero también es negra, ¿ya? También es policial, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es la más cercana, pues si quieres leerla, esta chica que hizo la pregunta, Steffi, creo, no sé, eh, bueno, ahí tiene el libro, el título y la autora, para que lo comente. Y preguntaron también de crímenes en Londres. Bueno, es que está lleno Londres, está ¿cómo se llama? Sí, hay mucho, el Londres es como el espacio ideal para eso, pero está lleno, hasta el día hay autores, está esta niña que escribió ay, ¿cómo se llama? Postmortem, que inventó a la policía Scarpetta. ¿Te acuerdas, Eduardo, cómo se llama? La No. chica esta que escribió El cuerpo del delito también, una novela, Mm, Postmortem, y también está en Londres, Patricia Cornwell, esa, Ah, mm. la Patricia Cornwell, ¿ya? También es una forense, una médico forense, y que de alguna forma eh, eso, en Londres, donde pasan tantos crímenes, ¿no? Pero yo Sí, creo que también pasan muchos crímenes en todas las grandes ciudades. cualquier gran urbe, ¿no? Claro, Bueno, y la propia Agatha Christie debe ocurrir una buena parte de sus crímenes ahí mismo, en Londres. exacto. Oye, Sí. una pregunta Bueno, yo quería decir algo. Ya, dale, Milka. Sí, bueno, hay un caso de un crimen que a mí me ha tocado mucho, que es el caso de Fernanda Maciel, eh, ocurrido acá en Conchalí. Eh, yo no sé si ustedes tendrán algún conocimiento, si hay alguien que esté en algún proceso de escritura de esa situación. Yo igual lo encuentro un material atractivo o si alguno de ustedes ha sentido la inquietud por escribir sobre aquello. Sí, Tanto tiempo que estuvimos más de un año sin tener esclarecido el caso, y finalmente todavía uno queda con dudas de qué fue lo que pasó, cuál fue el motivo del crimen, si realmente la persona que está pagando es el verdadero culpable o no. Bueno, uno queda con dudas. Entonces quería plantearle a ustedes la pregunta, si alguno ha tenido ese pensamiento en algún momento de escribir sobre eso. gracias por tu pregunta, Milka. Y añado otra que llegó aquí de Ismael González. Dice, ¿qué los motivó, o sea, Max y Eduardo, qué los motivó a escribir esta clase de textos policiales? Dice que le llama mucho la atención porque generalmente tiene algo que ver con sus vidas. A lo mejor les encontraron pinta de criminales a ustedes dos, digamos, pero yo puedo certificar que son bastante inofensivos, ¿eh? Es decir, por lo menos si la tienen, lo disimulan perfectamente. Así que, eh, a ver, Eduardo. eh, bueno, primero parto sobre lo del caso de Fernanda Maciel. Yo no conozco que alguien esté trabajando específicamente ese caso como material de alguna obra.
no lo sé, y en mi caso no está dentro de los proyectos que estoy trabajando, pero lamentablemente casos similares a ese sí se han visto reflejados en obras en Chile y fuera de Chile, muchas porque desgraciadamente es frecuente ese tipo de crimen. Entonces, pero específicamente ese, que yo sepa, no, capaz que por ahí alguien conocido esté trabajando el tema, pero yo no tengo conocimiento de eso. Respecto a lo que me motivó a mí, yo creo que varias cosas. Primero, por mi historia de vida, en la época de mi adolescencia y juventud me tocó ver cine negro, mucho cine negro. Max mencionaba El Halcón Maltés, recuerdo que fue de haber sido una de las primeras películas negras que vi con Humphrey Bogart, siendo muy joven. Y paralelamente a eso leía mucho los clásicos que mencionaba Max, Conan Doyle y Agatha Christie fundamentalmente. Entonces eso ya como que me quedó dando vueltas, me atrajo tanto la literatura como el cine. Y después se me juntó eso con que en el periodo de transición de la dictadura a la democracia en Chile, se me generó personalmente como una desilusión, insatisfacción muy grande con lo poco que se avanzaba para los cambios que yo esperaba que debían ocurrir en el país. Entonces en esa época de nuevo empecé a leer género negro y encontraba que esas cosas que yo leía, por ejemplo, Vázquez Montalbán, que mencionó Max, que narraba cómo el proceso que se había vivido en España años antes era similar al nuestro, en ese sentido, me hacía mucho sentido, como que me identificaba. Y me puse a leer como loco Vázquez Montalbán y más Ramón Díaz Heterovich. Entonces, yo creo que como la suma de todo eso, la primera vez que me largué a escribir y escribí algo, sin proponérmelo, me salió una novela negra. Ni siquiera tenía claro cuando me puse a escribir qué género era. Pero cuando terminé dije, policial negra. Salió así como natural. Pero yo creo que producto de esas cosas como del contexto. Ok. Gracias, Eduardo. Max. Sí, claro. Me diste tiempo para pensar un poco, ¿no? Y decir algo justo, ¿no? Honesto, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, que tratamos de acercar un poco a las respuestas que podrían dar cuenta de las preguntas que le inquietan a ustedes. Respecto a la primera era, ¿cuál era la primera? El caso de Fernanda Maciel. Ok, el caso de Fernanda Maciel, tienes razón. Mira, y yo creo que hay que ser cuidadoso y respetuoso de la realidad, ¿no? De lo que ocurre, de lo que acaba de ocurrir, porque esto no termina. Una muerte como esa nunca cesa, nunca termina de culminar. Siempre es un proceso que permanece en el tiempo. Ya es una pérdida, de esas pérdidas que trascienden, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo recuerdo que cuando fui a investigar al archivo judicial para escribir mi penúltima novela, que hablaba del caso descuartizado de Quilicura, tuve acceso a carpetas, a fojas, la que amarran los abogados y le ponen un clavo, de muchos casos. Ya, y tuve muchas horas, durante muchos años, 2 años, casi 3, investigando. No solamente el caso que me interesaba escribir, sino que también de otros casos. Me acuerdo que vi el que más me impactó fue Rodrigo Anfrunz. No sé si se acuerdan ustedes, yo estaba en el colegio, cuando iba a mi colegio estaba lleno de carteles, la calle Santa Filomena en aquel momento. Estaba en la básica, estudié en un colegio de ahí en la básica, y estaba lleno de carteles con el rostro de este chico, rubiecito, etcétera, Príncipe Valiente. Y claro, uno como era niño, no entendía mucho, no se preocupaba mucho por la realidad, pues si uno era niño, estaba más bien en otras cosas. Eh, pero fue un caso inolvidable, ya que pasó a la historia. Ahora, yo vi las carpetas, yo vi los folios, vi la fotografía del chico, leí los interrogatorios que le hicieron al- 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 a, a la sigla, ¿no? Un chico que era enfermo mental, que lo acusaron a él, ¿ya? Que era, tenía una sigla, QRZ, no me acuerdo qué, y la verdad es que el interrogatorio era bien poco fiable, había una falsedad en ese documento, ¿ya? Habían mentido, lo estaban a él culpando para salvar a otro o a otros,
Eso no me cabía ninguna duda. Pero ¿quién podía decirlo? ¿Quién podía defender a este pobre muchacho que tuvo la mala suerte de que vivía en un campamento, en una carpita, en Manuel Montt con la Unión, cuando esa calle y esas calles no era lo que son hoy día Providencia, ya había mucho sitieriazo, ya en ese momento. Entonces, claro, él tenía una carpa, cubierto por una frazada. Yo vi la fotografía, ya, y así como vi las fotografías también del niño abusado sexualmente, algo que no esperaba ver, ¿ya? Con el estudio del tanatólogo, del forense, del médico, indicando que efectivamente el chico fue violado. ¿Te fijas? Ahora, lo que uno se entera cuando lee esos folios es tremendo, porque es lo que no se sabe, es lo que los periodistas tampoco lo saben. Pero yo tuve la fortuna de verlo. Entonces, claro, yo terminé muy impactado esa semana, o esa semana porque yo quise cambiar, quise escribir sobre el niño, digamos, pero no fui capaz. No fui capaz porque era muy sensible el tema y todavía me afectaba. Entonces, cuando uno decide tomar un tema, tiene que tener la capacidad y la pachorra para continuarlo, porque si no lo abandona. Y yo no tuve la capacidad de seguir con el caso de Anfrunus, porque habían tantas cosas que se cruzaban, ¿no es cierto? Un equívoco, un asesinato equivocado, no era la persona para asesinar, no había nada, ¿te fijas? Pero ocurrió en dictadura, ¿no es cierto? Cuando no había investigación, donde nadie podía poner recursos de reposición para que volvieran a abrir un caso, no había nada, entonces estaba todo perdido. Entonces, tomar el caso como esta chica Maciel también es delicado, porque la chica estaba esperando un bebé, ya porque fallaron las policías, fallaron las investigaciones, fallaron ¿por qué fallaron? Si estaba al frente el homicida, estaba al frente, ahí mismo, y el cuerpo estaba ahí también. ¿Por qué fallaron? No me explico, ¿no? No me explico cómo una policía que tiene formación, ¿ya? Policía se llama inteligencia, ¿no? ¿Ok? No llegan a un resultado. ¿Ya? Es como raro, ¿no? No hay asesino tan avieso como para no ser descubierto. ¿Ya? Todos los asesinatos siempre dejan un rastro, ¿ya? Y una huella. A lo mejor ahí algo pasó, ¿ya? Y claro, uno como espectador, ¿cierto? Recibe lo que los periodistas han dicho, lo que pueden decir también, ¿no es cierto? Lo que les dicen los fiscales, etcétera. Entonces hay toda una red, en este caso, hay todo un aparataje importante, ¿no? Que ver. Eso respecto al caso, yo no lo tomaría, yo no escribiría sobre ella de partida, no me motiva. ¿Por qué? Porque creo que el caso, el caso es como burdo, en el sentido que es un asesinato estúpido, absurdo, de esos asesinatos que se cometen por torpeza, ¿no? Es como el descuartizamiento que hizo contra el profesor Villegas, ¿no? El amante con la chica lo descuartizaron para quedarse con la casa y el auto. O sea, no más, ¿te fijas? Y cometen un montón de torpeza, una tras otra, ¿y ya? Y los tortolitos terminan los dos acusándose. Eso es torpe y eso no hay, ahí no hay un móvil que inquieta a un escritor, ¿ya? No, algo te tiene que inquietar, tiene que dejarte muchas dudas, ¿ya? Muchas puertas por abrir, ¿ya? Si no, no es atractivo, ¿ya? Si no, se puede caer pronto. Y sobre la segunda pregunta, y para cerrar, sobre qué me motiva a mí a escribir. Bueno, yo no solamente escribo policial, yo también escribo fantástica, como Diego lo sabe, qué sé yo, también novelas de realismo psicológico, en fin, hasta obras infantiles, ¿no? Pero me interesa mucho el criminal. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi padre tenía un hermano, tuvo un hermano, que antes de irse a Estados Unidos, ¿ya? Se casó con una chica, una señora, una chica, tiene que haber sido, y esa chica tenía una hermana. Y esa hermana se llamaba Nora, ¿ya? Y Nora era químico farmacéutico, ya era una profesional, rubia, buena moza, atractiva, y desaparece de la noche a la mañana, ¿ya? Y durante muchos años no se supo de ella. Esto fue el año 76, ¿ya? La desaparición, ¿ya? Y 3 años después, el año 79,
¿no es cierto? En una casa en Ñuñoa, un tipo quiso echar abajo una bodega, ¿ya? Encontró que había pavimento, y rompió ese pavimento y descubrió el cuerpo de una mujer que había sido amarrada, o sea, forrada con la cortina del baño primero, amarrada con un cable telefónico y luego fue quemada y estaba enterrada ahí. Y esa era, de alguna manera, no era mi tía, pero para mi padre era la cuñada, ¿no? La concuñada. Y yo recuerdo que era niño cuando se empezó a saber todo esto, ¿ya? Y yo era testigo de esto, que nunca pensé ser testigo, digamos, ¿ya? Y cómo mi padre ayuda a su hermano, porque su hermano era casado con la hermana, con la mujer que era hermana de la víctima. Y me acuerdo que esto sucedió en una casa quinta de la Cisterna, una casa antigua, de esa casa que no existe. Y yo escribí sobre eso, y se llama Manuscrito sobre la oscuridad, y ahí está el tema, ahí hay una investigación, ahí hay una mujer que quiere descubrir la verdad. Lo cierto es que está lleno de agregados, ¿no? El hecho delictivo existió, pero yo le puse un montón de ficción alrededor para darle más espesor narrativo, ¿no? Pero eso fue a mí lo que me motivó, que yo fui testigo indirectamente de un crimen de esa característica, ¿ya? Y me acuerdo que mi tío, que era el hermano de mi padre, estaba muy afectado, muy afectado. Después de eso, todos se fueron a Estados Unidos, ¿ya? Emigraron totalmente, ¿ya? Y el caso se cerró. El culpable era un italiano, todavía me acuerdo el nombre y el apellido, Roberto Sorbo. Era un inmigrante italiano que trabajaba aquí en el mercado negro. Importaba radios, ¿ya? Y televisores, Westinghouse. Ese era su negocio acá. Y tenía una tienda en San Diego. Me acuerdo claramente. ¿Ya? Y ese era el asesino y que tenía recursos y estaba involucrado en el partido, de aquel momento el Partido Nacional. No sé si se acuerdan que había un partido que se llama Nacional que era de derecha. Bueno, el italiano era uno de los que aportaba dinero al Partido Nacional. Entonces se mezcla un poco la política también con la cosa del asesinato. Y eso, obviamente, para un joven chiquitito como era yo en ese momento, que se hablaba, se murmuraba en mi casa para que no escucháramos los niños chicos, yo lo que más hice fue escuchar, digamos, escuchar esta historia que obviamente es inolvidable porque fue real. ¿Te fijas? Y por ahí todavía tengo la revista DEA, los diarios, pues, mi papá los guardó todos, ¿no? Donde te aparece la fotografía de esta muchacha, muy joven, muy buena moza, que fue asesinada por un inmigrante italiano. Ahí partió la cosa del género negro o policial. Muy bien. Bueno, les ofrezco la palabra para una posible última pregunta por la hora, o si hay alguna pregunta. Si no, más que hacer una pregunta, los invito a despedirse y decir unas últimas palabras eh, en esta ocasión tan grata en que hemos estado hablando de algo que no parece tan grato, pero que sí atrae, ¿no? El crimen tiene un atractivo aún para aquellos que sean, no solo para quienes tengan malignidad, sino para también quienes son bondadosos, porque tenemos que vivir en un mundo donde esto existe, esto forma parte de la vida, no podemos desecharlo. Ojalá que lo pudiéramos borrar como se limpia una pantalla de un computador, ¿eh? Pero no, vivimos ahí, tenemos que convivir con eso. Así que bueno, Eduardo, te invito a ti a unas palabras de despedida. Gracias, Diego. Bueno, manifestar nada más mi satisfacción de haber participado en este tipo de actividad. Siempre me ha gustado, más allá de esta puntual de hoy, para mí ha sido muy grato cuando he participado como Letras de Chile en los proyectos de letras en el aula, en este mismo colegio y en otros. Creo que es parte fundamental de la tarea de nuestra corporación, de acercarnos al mundo de la educación y a los jóvenes, y agradecerle su participación, porque eso es lo que le da el sentido al trabajo que hacemos, ver que hay interés, que hay motivación, que el tema del libro y la lectura
atrae y permite realizar eventos como el de hoy. Así que muchas gracias a Milka, al colegio y a todas las personas que han participado de este encuentro y ojalá que algunas de las cosas que hemos conversado le gatillen salir a buscar un libro después de alguno de los que comentamos y leerlo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Max Valdés. Ok, sí, también despedirme con mucho agrado a la Isabel, a la Milka, a todos los que están presentes, ya, y esperamos que haber aportado un poquito más, digamos. Ya, ojalá no se hayan asustado nomás con los temas, ¿no? Porque son temas medio, qué sé yo, pero sí, la literatura policial siempre ahora en Chile está tomando un esplendor gigantesco, ¿no? Eduardo lo dijo también, un esplendor y hay muchas cosas que contar todavía, que la justicia no va a solucionar, que ya no solucionó, y que es mérito de los escritores, de alguna forma, preservarlo, ¿no? En un texto escrito que se pueda leer en 30, 40, 50 años, y que supo con una dictadura, una postdictadura, donde se taparon muchos hechos políticos, donde se acomodaron entre ellos, donde toda la esperanza, lo que se prometió no fue. Ya alguna vez se escribirá sobre eso. Obviamente no será Roberto Ampuero, serán otros, ¿ya? Eso, y muchas gracias, y estamos disponibles para lo que necesiten, ¿ya? Para cualquier cosa, cuenten con nosotros. Eso. Así es, pues reiteramos nuestro compromiso, les agradecemos a todos los presentes y, y quedamos, como siempre, en contacto. Entonces, con esto cerramos esta actividad y no sé, Milka, si tú quieres a lo mejor decir algo aquí al término, ¿no? Sí, bueno, dar las gracias. Igual ha sido una conversación bonita, interesante. Disculpen si hay algunos ruidos, pero hay algunos maestros trabajando aquí en mi casa. Entonces, bueno, agradecerle a Max la respuesta. Ojalá que alguna vez pueda leer algo relacionado con el caso que yo mencioné, que me ha impactado mucho a mí en lo personal, porque creo que en algún momento la tuve en algún aula por ahí, en alguno de los liceos en donde yo he andado. Entonces, cada vez que veo una foto de aquella niñita, me entra más el convencimiento de que estuvo en algún momento en mi clase. Entonces, por eso me interesa. Y bueno, también digo yo que la policía fue ineficaz y probablemente se ocultan muchas cosas. Por eso yo preguntaba, por si algún día pudiera leer yo algún libro que de alguna forma denuncie y haga un poco de luz en eso, en ese tema. Y Muchas bueno, gracias. a usted darle las gracias por esta oportunidad y bien, pues ojalá que tengamos una próxima. Me parece que el tema es muy interesante y quizás nos faltó un poquito más de tiempo para haber invitado más gente. Pero tenemos todavía algo de este año, entonces espero Sí, que pues, no sea la última vez, claro. con mucho gusto. Quedamos atentos